Políticas sociales en el contexto internacional en América Latina. Prólogo. Las políticas sociales, entendidas como el conjunto de intervenciones estatales y no estatales dirigidas a garantizar el bienestar, la equidad y la cohesión social, han trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un tema central de la agenda internacional. Fenómenos como la globalización económica, la crisis financiera, el cambio climático, las migraciones masivas y la desigualdad creciente obligan a repensar el alcance y la naturaleza de estas políticas. En América Latina, una región como la historia de profundas inequidades y un dinamismo particular en la innovación de sus políticas sociales, ofrece un laboratorio privilegiado para analizar los modelos y enfoques que han emergido tanto a nivel global como regional. Abordaje del contenido de la temática a cargo del Magíster Miguel Cabrera, Magíster Carlos Rodríguez, Magíster Tirso Gamboa. Como contenido se extenderán 3 esquemas de ejes para el abordaje de lo que es el eje central de las políticas sociales en el contexto internacional en América Latina. Como primer paso, principios e impactos de las políticas sociales en América Latina, modelos de las políticas sociales en América Latina, enfoques y desafíos de las políticas sociales en América Latina. Políticas sociales en América Latina. Origen, principios y objetivos e impacto. Origen. Las políticas sociales en América Latina no surgieron de forma homogénea, sino fueron el resultado de un proceso complejo influenciado por factores económicos, políticos y sociales a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. A continuación se detallan las principales etapas y sus características. Primeras manifestaciones, principios del siglo XX, década de 1930. Inspirada en las innovaciones europeas, como las de Bridgman, los sistemas de protección social en América Latina comenzaron a desarrollarse principalmente como seguro social condicionados al estatus laboral, modelos cooperativistas y estratificados. En un inicio, estos programas se enfocaron en sectores específicos y privilegiados de la población urbana y formal, como funcionarios públicos, militares y trabajadores de grandes industrias. Países del Cono Sur, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, fueron pioneros en la inducción de esquemas de seguros a principios de década de 1920, ofreciendo pensiones por discapacidad, vejez, en algunos casos seguros de salud. Influencia de la industrialización. La creciente industrialización y urbanizaciones en las regiones generaron nuevas demandas sociales y la necesidad de mecanismos de protección para las clases trabajadoras y medias. Revoluciones y reformas. Eventos como la Revolución Mexicana en 1910, con su compromiso con la reforma socioeconómica y la subordinación de los derechos de la propiedad a la necesidad social de su Constitución de 1917, sentaron precedentes importantes. Expansión y consolidación, década de 1940 a 1970. En este periodo, marcado por modelos de industrialización, por sustitución de importaciones,
fueron crucial para la expansión de las políticas sociales en la región. Crecimiento del estado del bienestar. Los estados latinoamericanos experimentaron un fuerte crecimiento económico y una expansión significativa de los sistemas de protección social. Esto fue impulsado por reformistas urbanos que desafiaron a las oligarquías agroexplotadoras y buscaron ampliar la participación y los beneficios para diversos sectores sociales. Aumento de la cobertura. Se ampliaron los seguros sociales a las clases trabajadoras urbanas y medias y comenzaron a desarrollar políticas en áreas como la salud y la educación, aunque la cobertura seguía siendo desigual y limitada para la mayoría de la población informal y rural. Diversificación de programas. Se vieron programas más amplios y con una mayor intervención estatal en la economía y en el ámbito social, como el programa de la valorización del café en Brasil. Ajuste y reformas neoliberales, década de 1980 a 1990. La crisis de la deuda de la década de 1980 y la implementación de reformas orientadas al mercado, el neoliberalismo, tuvieron un impacto profundo en las políticas sociales. Reemergencia y universalización parcial, siglo XXI. A pesar de los desafíos y las reformas de las décadas anteriores, al principio del siglo XXI, se han observado una reemergencia del interés por las políticas sociales, con un enfoque renovador en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los programas de transferencias monetarias condicionados se consolidan y expandieron en muchos países, demostraron ser efectivos en la reducción de la pobreza y el manejo de los indicadores sociales. Ampliación de la protección social. Se han hecho un esfuerzo por extender la protección social a sectores previamente excluidos, como los trabajadores informales y las poblaciones rurales, a través de pensiones no contributivas y acceso a servicios de salud. Desafíos persistentes. A pesar de los avances, la región sigue enfrentando altos niveles de pobreza y desigualdad, y los sistemas de protección social a menudo siguen siendo fragmentados y con brechas de cobertura. Las políticas sociales en América Latina han evolucionado desde esquemas incipientes de seguros sociales para las élites principales del siglo XX, pasando por una expansión significativa durante la etapa de la industrialización, un periodo de ajuste en las últimas décadas del siglo pasado y una reorientación hacia la inclusión y hacia la focalización en el siglo XXI. Principios y objetivos. Pueden plantearse principios y objetivos relativamente universales, pero no recetas únicas. Cada sociedad debe fijar sus prioridades en materia social. Las políticas sociales tienen que tener objetivos claros. En términos normativos, se podría considerar que el objetivo principal en América Latina y el Caribe debe ser el de romper el círculo vicioso que vincula un bajo crecimiento con la pobreza, inequidad distributiva y exclusión social. Se plantean una serie de principios para guiar la intervención pública en materia social. Uno de los principios es la universalidad. La universalidad implica garantizar a todos los ciudadanos
la protección y los beneficios fundamentales que aseguren su participación plena en la sociedad que los congrega. Dicho principio apunta a que todos sus miembros tengan la certeza de que la sociedad les asegura la igualdad de oportunidad para desarrollarse. Solidaridad. Se promueve la cooperación y el apoyo mutuo entre los individuos y los grupos sociales. El principio de solidaridad implica que la participación en el financiamiento y en el acceso a los servicios y la protección social no tienen que estar inequívocamente ligados. Idealmente, el financiamiento debería depender de la capacidad económica para hacer los aportes exigidos, mientras que el acceso a los servicios deberían depender únicamente a la necesidad. Eficiencia. Debe ser orientada la organización y la gestión global de los servicios y prestaciones sociales. Este principio es instrumental para la consecución de una plena ciudadanía económica y social en un contexto de recursos públicos escasos, ya que implica garantizar los mejores resultados posibles con un determinado volumen de recursos. Integralidad. Acciones atribuidas y coordinadas para generar un impacto más profundo y sostenible. Las políticas sociales no deben ser acciones aisladas, sino que deben abordarse de manera articulada y coordinada para garantizar un impacto más profundo y sostenible. Esto implica considerar las múltiples dimensiones de la pobreza y la exclusión, la economía, la educación, la salud, el género y la etnia, y la sostenibilidad. Deben ser fiscal y ambientalmente sostenibles a largo plazo, garantizando su continuidad y capacidad de adaptación a futuros desafíos. Impacto. En América Latina, las políticas sociales han tenido un impacto significativo en la región, aunque su eficacia y alcance han variado considerablemente a lo largo del tiempo y entre países. A continuación se detallan sus impactos en diversas áreas. Reducción de la pobreza y la desigualdad. Logros y desafíos. Desarrollo humano. Mejoras en el acceso a servicios y desafíos en la calidad y universalidad. Fortalecimiento de la protección social. Aplicación de cobertura, desafío y sostenibilidad. Desafíos adicionales. Sostenibilidad fiscal, institucionalidad y gobernanza. Adaptación a cambios demográficos y creación de empleos dignos. Las políticas sociales en América Latina han sido una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y la mejora en algunos indicadores de desarrollo humano. Sin embargo, persisten desafíos importantes en la reducción de la desigualdad estructural, la universalización y la calidad de los servicios, la sostenibilidad fiscal y la adaptación a un panorama socioeconómico en constante cambio. El cambio hacia sociedades más equitativas y con mayor bienestar en la región, aunque requieren esfuerzos significativos y un enfoque integral que aborde las causas profundas de la desigualdad y la exclusión. Modelo de las políticas sociales en América Latina, a cargo del ingeniero Carlos Rodríguez. Como contenido, tendremos 3 aspectos en este tema: los modelos, investigaciones y teorías y aportes a las ciencias sociales. Modelos: modelo liberal, modelo socialdemócrata, modelo conservador
y modelo neoliberal. En el modelo liberal se caracteriza por un enfoque mínimo. El Estado en la provisión de servicios sociales predomina en países como Estados Unidos y en América Latina. Una de las características del modelo liberal tiene que ver con la asistencia fiscalizada, las políticas fragmentadas, el intervencionismo estatal mínimo y la responsabilidad individual. Como primera característica, asistencia focalizada. La ayuda se dirige principalmente a los más necesitados. Como segunda característica, tenemos las políticas fragmentadas, en la cual las políticas sociales están desconectadas y no son integrales. Como tercera característica, tenemos la intervención estatal. El Estado tiene un papel limitado en la provisión de los servicios sociales a la sociedad. Y como cuarta y última característica del modelo liberal, tenemos la responsabilidad individual, la cual se enfatiza en la responsabilidad personal en el bienestar. Modelo social demócrata. Este modelo, el papel del Estado, gobierno, juega un papel activo en la provisión de servicios sociales y en la redistribución de las riquezas. Países como Suecia y Noruega son ejemplos de este enfoque que busca garantizar los derechos sociales universales. En América Latina, algunos países han adoptado elementos de este modelo, proveyendo políticas inclusivas que buscan reducir la pobreza y la desigualdad. Entre las características del modelo socialdemócrata nos encontramos con la implementación que ha sido en América Latina. Ejemplos de países: redistribución de la riqueza, papel activo del Estado y los derechos sociales universales. En la implementación en América Latina ha buscado reducir la pobreza y la desigualdad. Ejemplos de países que han tenido este sistema de modelos: Suecia y Noruega lo implementan y actualmente siguen teniendo este modelo de políticas sociales. El papel activo del Estado es un partícipe activo en la provisión de servicios sociales. Como redistribución de la riqueza, tiene un enfoque a reducir la desigualdad económica a través de las políticas y planes que sostiene este tipo de programa como modelo. Y por último, en los derechos sociales universales, garantiza el acceso equitativo a los servicios sociales. Modelo conservador o corporativista. Este modelo se basa en la colaboración entre el Estado, el mercado y las organizaciones sociales. Ejemplo de países que actualmente poseen este tipo de modelo de política, tenemos Alemania y en menor medida en algunos países en Latinoamérica. Las políticas sociales son diseñadas en conjunto con actores sociales, lo que le permite una mayor participación y representación de diferentes grupos en la toma de decisiones. Como raíces históricas profundas, este modelo tiene fuertes resonancias históricas en América Latina, especialmente en la construcción de los estados de bienestar a mediados del siglo XIX. Los sistemas de seguridad socio-bismarckianos, basados en la contribución de trabajadores y empleadores, fueron en norma en muchos países de Latinoamérica. Características del modelo conservador. Característica del modelo conservador. El modelo conservador posee 4 características que identifican sus planes: mercado, políticas sociales, actores sociales y el Estado. A través del mercado es la influencia económica de las políticas que proveen hacia la sociedad. Como políticas sociales tienen el resultado de la colaboración. A
través de los actores sociales son todos aquellos que participan en la clave en la toma de decisiones. Y como último, el Estado es un facilitador y regulador de las políticas. Modelo neoliberal. El modelo neoliberal ha ganado terreno en América Latina desde los 1980, promoviendo la reducción del gasto público en políticas sociales y la privatización de servicios. Este enfoque ha sido criticado por aumentar las desigualdades y limitar el acceso a servicios básicos, aunque algunos argumentan que ha fomentado el crecimiento económico. Desde lo que fueron los años 80, donde las políticas neoliberales ganaban terreno en América Latina, proveían de la elevación, la minimización de los gastos públicos y el aumento de servicios privados. A medida de los años 80 hasta el milenio, hubo reducción de gasto público y mucha privatización de empresas de servicios que le permitían al Estado mantener un rol dentro de lo que era la administración financiera como país. Desde el milenio hasta el presente ha habido un debate sobre el crecimiento económico frente a la desigualdad social, ya que muchos autores científicos han estipulado que en la desigualdad humana entre lo que es el derecho a los servicios públicos ha hecho elevar la pobreza. Existen muchas teorías e investigaciones filosóficas en el contexto del comportamiento humano dentro de la sociedad a través del Estado de proveer las políticas sociales. En este abordaje hablaremos de 5 interesantes científicos que han hecho de manera óptima aportes a la sociedad globalizada. Como primer caso tenemos a Amartya Sen, economista y filósofo indio, el cual ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría de las capacidades. Su enfoque se centra en la idea de que el desarrollo no debe medirse únicamente por el crecimiento económico, sino por capacidades de las personas para llevar vidas que valoran. En el contexto en América Latina, sus ideas han sido aplicadas para evaluar políticas sociales que buscan empoderar a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Asimismo, también la científica Martha Nussbaum, colaboradora de Sen, ha ampliado la teoría de las capacidades a incluir aspectos éticos y filosóficos. Su enfoque se centra en la importancia de la dignidad humana y la justicia social. Nussbaum ha argumentado que las políticas sociales deben garantizar que todos los individuos tengan acceso a las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades, lo que es especialmente relevante en el contexto latinoamericano. También tenemos al científico Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, aunque falleció en el 2002, su trabajo sigue siendo influyente en el análisis de las políticas sociales. Su concepto de capital social y hábitos ha sido utilizado para entender cómo las estructuras sociales influyen en la implementación y efectividad de las políticas en América Latina. Investigadores contemporáneos han adaptado sus teorías para analizar cómo las desigualdades estructurales afectan la distribución de recursos y oportunidades. Además, también actualmente, dentro de aportes importantes en las teorías y como científica, nos encontramos a la Nancy Fraser. Es conocida por su trabajo en teoría crítica y justicia social.
Su enfoque en la redistribución y el reconocimiento ha sido fundamental para entender las luchas sociales en América Latina. Fraser argumenta que las políticas sociales deben abordar tanto la desigualdad económica como la injusticia cultural, lo que resuena con los movimientos sociales en las regiones que buscan una mayor equidad. Por último, hacemos énfasis en el científico Enrique Dussel. Dussel, filósofo argentino, ha aportado una perspectiva decolonial a las políticas sociales y ha tenido una crítica a la modernidad, y su enfoque en la ética de la liberación han sido fundamentales para repensar las políticas en América Latina desde una perspectiva que desafía las narrativas hegemónicas, a la cual también Dussel aboga por un enfoque que reconozca la diversidad cultural y las realidades históricas de cada región. Aporte desde la perspectiva científica a las políticas sociales que convergen en el contexto del ser humano. En los últimos 10 años, el estudio científico de las políticas sociales en América Latina ha sido influenciado por los modelos de políticas sociales en el contexto internacional, tanto también como propios en el continente suramericano. Ha sido propicio la emergencia de nuevas categorías y enfoques en las ciencias sociales. Si bien no se trata de una ruptura total, sino también de una profundización y reorientación de las líneas de investigación existentes. Se pueden identificar las siguientes categorías o énfasis. Desigualdad estructural, interseccionalidad, sostenibilidad social, participación ciudadana, políticas de género, derechos e integralidad, interseccionalidad y diversidad, gobernanza, migración y movilidad humana, territorialización de las políticas sociales, evaluación de impacto, por último, vulnerabilidad y riesgos sociales. Como análisis, no se limita a describir que estas son las categorías emergentes totales. Al contrario, existen muchas más categorías que dentro del ámbito científico han emergido a partir del estudio subjetivo entre el ser humano y su comportamiento en el contexto. La idea es no criticar y proponer. La comprensión de estos modelos en América Latina debe llevar la identificación de las trayectorias de desarrollo de las políticas sociales, los factores que limitan su expansión y las oportunidades para construir sistemas de bienestar más inclusivos y equitativos. Enfoque de las políticas sociales en América Latina. La historia de América Latina ha estado asignada por la pobreza, la exclusión y una marcada desigualdad en la distribución de los ingresos. En varios países, el 1% más rico de la población controla hasta un 30% del ingreso total, mucho más que en Estados Unidos, un país altamente desigual. Desde el año 2000, significativas innovaciones en las políticas sociales han permitido extender enormemente el acceso a las transferencias monetarias, servicios básicos como la educación y la salud durante este periodo. El universalismo como orientación normativa ganó terreno frente a una visión del Estado como solamente ambulancias frente a una emergencia social. Así, América Latina amplió la protección social a la población previamente excluida y recuperó parcialmente la presencia del Estado, la vida de los sectores medios.
reduciendo así los niveles de pobreza y avanzando algo en la construcción de sus cuidados de los seres humanos y de sus ciudades menos desiguales. Las regiones durante estos periodos enfrentaron enormes desafíos para consolidar los avances alcanzados, ampliando coberturas y mejorando la suficiencia y equidad de todos estos beneficios. Se trata de que todos y todas tengamos derecho no solo a las vacunas, sino también a trasplantes, acceso a escuelas de calidad, servicios de cuidados y pensiones suficientes. Solo así garantizaremos los derechos y reduciremos las desigualdades. Para comprender mejor los avances y retos planteados durante este periodo, un grupo de regiones tuvieron que formar una red latinoamericana de análisis de las políticas sociales de colaboración entre académicos y académicas destinados a la investigación de las políticas sociales con unas perspectivas comparada y desde distintas disciplinas que permitieron un punto de encuentro, intercambio y debate para poder compartir intereses por comprender y generar conocimiento, contribuyendo al desarrollo de políticas sociales oportunas e incluyendo métodos incluyentes capaces de responder a los desafíos de América Latina en el nuevo milenio. Enfoques de las políticas sociales en América Latina. Estos enfoques están centrados en diferentes aspectos que han pasado a ser una lucha cotidiana, como es el universalismo, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, la igualdad, equidad e inclusión social, la autonomía, identidad y participación ciudadana, el estado de bienestar y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, los derechos sociales y las nuevas políticas sociales emergentes. El universalismo se refiere a la aplicación de los principios de cobertura universal, calidad y ciudadanía en las políticas sociales, especialmente en el ámbito de la salud, educación, vivienda y seguridad social. Esta perspectiva busca asegurar que los servicios esenciales sean accesibles a todos los ciudadanos independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica. En América Latina también está enfocado desde este contexto, aunque se plantea como una alternativa a la focalización que tiene ventajas que podrían no ser las más efectivas para combatir la desigualdad y la pobreza. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, aboga por la construcción de un pacto mundial para el desarrollo social inclusivo que incluya la ampliación de sistemas de protección social universales y sostenibles. El enfoque referido a los derechos de los ciudadanos se enfatiza en la necesidad de garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de todos los ciudadanos. En América Latina continúan siendo un tema de gran importancia con los desafíos y avances significativos en las diferentes áreas. La situación varía de país en país, pero existen temas recurrentes como la protección de la libertad de la expansión, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la impunidad, donde se observan los avances de estos derechos a través de mecanismos internacionales, la sociedad civil y la acción de los gobiernos. Aspectos como la igualdad, equidad e inclusión social son enfoques que buscan una mirada holística que transcienda la mera igualdad de oportunidades y se enfoquen en las transformaciones estructurales de las sociedades. Se trata de impulsar la igualdad sustantiva con las sociedades de cuidado como horizonte y avanzar en la lucha contra la pobreza, especialmente en los grupos más vulnerables y desde el contexto de la igualdad de género. En América Latina, estos temas han sido de mayor importancia y centrales para cada región, con una mayor relevancia en la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas, la autonomía indígena y la participación en la toma de decisiones políticas, junto con la construcción de una identidad latinoamericana diversa, como puntos centrales en esta época. Puntos que están tomados en cuenta en la actualidad por las organizaciones que promueven y defienden los derechos de los ciudadanos
en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, buscando mayor participación de las políticas públicas y sociales integrales, el empoderamiento de los grupos más vulnerables, la sensibilización y la colaboración. Esto requiere un compromiso político y social para contribuir a una América Latina más justa y equitativa. Autonomía, identidad y participación ciudadana. Las políticas sociales en América Latina se enfocan en fortalecer la autonomía, identidad y participación ciudadana de los individuos y grupos sociales, buscando una mayor integración y justicia social. Esto refleja en la búsqueda de la mayor autonomía para los países, la defensa de la identidad cultural y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones, buscando un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos. Mediante instituciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado del Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribe, CELAC, busca fortalecer la cooperación y la solidaridad entre los países de la región, así como promover el desarrollo económico y social que permita que estas acciones están referidas a la construcción y fortalecimiento de autonomía, identidad y participación ciudadana en América Latina sea un punto de mayor relevancia. Estado de bienestar y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Este aspecto en América Latina se encuentra focalizado en una encrucijada con desafíos y oportunidades. El progreso social y el crecimiento económico requieren de una acción coordinada para abordar las desigualdades, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar un futuro más próspero para la región. El estado de bienestar en América Latina se caracteriza por avances en salud y educación, pero también por desafíos en seguridad, educación avanzada y crecimiento económico. La región enfrenta un crecimiento lento y en algunos países una posible contratación económica. La pobreza sigue siendo un problema y la desigualdad persiste especialmente en las zonas más vulnerables. Derechos sociales. En América Latina se enfocan en abordar las desigualdades persistentes, promover la promoción social y garantizar el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda. Se espera un mayor énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como en la promoción de la inclusión laboral y el trabajo decente. Además, se busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar desafíos como la inseguridad y la desinformación. Aspectos que están siendo enfocados en la Agenda 2030 para el desarrollo de los objetivos sostenibles, en la búsqueda de la promoción de la paz y la justicia de los derechos sociales. Nuevas políticas sociales emergentes. En América Latina se enfocan en el crecimiento inclusivo, la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, con un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, enfocado en la reducción de riesgos, la salud y el bienestar de los derechos de los ciudadanos. En resumen, las políticas sociales en América Latina se enfocan en luchar contra la desigualdad, promover la inclusión social y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Desafío de las políticas públicas en América Latina. América Latina se enfrenta a desafíos importantes que están relacionados con aspectos como la desigualdad de ingresos o salarial, la pobreza, la violencia, la degradación ambiental y cambios climáticos, los desafíos económicos, estructurales, la participación de los grupos sociales, la seguridad social, el populismo y la corrupción y el impacto post-pandemia. La desigualdad salarial o de ingresos. Este aspecto sigue siendo un desafío central en América Latina y su solución requiere un esfuerzo integral que involucre a los gobiernos, el sector privado y a la sociedad civil. En la actualidad se presenta como un desafío persistente y complejo, con complicaciones para el desarrollo económico, social y la estabilidad política. Factores como el bajo crecimiento económico, la baja productividad, la persistencia de la desigualdad, la fragmentación social y el cambio climático están intensificando estos desafíos. La pobreza. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, aún existe un gran número de personas viviendo en condiciones de pobreza e incluso en pobreza extrema.
Este aspecto en América Latina se centra en la necesidad de cerrar brechas en los servicios sociales, abordar el cambio climático y sus efectos en la pobreza y mitigar el impacto de la desigualdad y la falta de oportunidades. Las regiones enfrentan el riesgo de perder décadas de progreso social si no se toman medidas urgentes para abordar estos desafíos, que permitan minimizar la fragmentación social, fortalecer la protección social, mejorar la calidad de educación, impulsar los servicios económicos, abordar cambios climáticos, reducir desigualdades e incluso permitir la participación ciudadana. La violencia como desafío. Las altas tasas de criminalidad, incluyendo el narcotráfico y la violencia urbana, siguen siendo un problema importante en la región latinoamericana, los cuales se concentran en estos crímenes organizados, la violencia contra los defensores, la crisis climática y la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia y seguridad. Además, la violencia de género, la corrupción y la polarización de las políticas también son desafíos críticos que enfrentan en la actualidad. La degradación ambiental y los cambios climáticos. La explotación de los recursos naturales y la contaminación ambiental afectan la calidad de vida de la población y requieren políticas de protección social ambiental. En América Latina, actualmente existen desafíos ambientales significativos que incluyen el aumento de las temperaturas, los fenómenos climáticos extremos y la degradación de los ecosistemas. La pérdida de la biodiversidad, la contaminación, los problemas de gestión de residuos también son desafíos críticos que afectan en la actualidad, los cuales deben ser abordados bajo acciones conjuntas, transición en una economía más sostenible, gestión integral, protección y adaptación de los cambios climáticos a las nuevas tendencias y el entorno al cual están enfocados. Desafíos económicos. América Latina en el 2025 enfrenta desafíos económicos importantes como la crisis económica y la recesión que enfrenta la región amenazan con revertir los avances en materia de desarrollo social. La baja inversión, el alto endeudamiento y un entorno extremo cambiante que pueden limitar el crecimiento económico. Se espera un crecimiento moderado con algunos economistas proyectando un 2% en el 2025. La inflación se mantiene por encima de las metas de los bancos centrales de la mayoría de los países. Pero también existen oportunidades para mejorar la situación económica y lograr un crecimiento más sostenible. Desafíos estructurales. América Latina en el 2025 enfrenta una serie de desafíos estructurales complejos y multifacéticos, incluyendo las bajas tasas de crecimiento, las persistentes desigualdades, desafíos ambientales, fragmentación social y la necesidad de una transformación profunda para alcanzar un desarrollo humano sostenible. Además, la región se enfrenta a desafíos globales como el regreso de Donald Trump y un orden internacional más volátil, que requieren una respuesta integral y coordinada que involucre tanto a los gobiernos como al sector privado y a la sociedad civil. Es un desafío generado por la falta de inversión en educación, en salud, en seguridad, así como la falta de acceso a los servicios básicos que dificultan el desarrollo social y la paz y estabilidad en las personas. La participación de los grupos sociales. En América Latina enfrentan una serie de desafíos que requieren respuestas integrales y coordinadas desde las políticas gubernamentales, la cooperación internacional y las iniciativas comunitarias. Se necesita una mayor participación de los grupos sociales en la elaboración y ejecución de las políticas sociales para garantizar que éstas sean relevantes, efectivas, inclusivas, colectivas y que lleguen a todos los espacios de la región. A pesar de que América Latina enfrenta desafíos como la baja capacidad de crecimiento, la alta desigualdad, la baja movilidad social y la débil cohesión social, además, la región enfrenta crisis migratoria, inseguridad, entre otros, son desafíos que están enfocados en la participación de los grupos sociales. Seguridad social. A pesar de que algunos países han implementado reformas para mejorar la sostenibilidad y cobertura, el futuro de las soluciones hacia estas problemáticas son inciertos.
Latinoamérica enfrenta retos estructurales en la seguridad social, incluyendo una creciente informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros. Y pese a que algunos países han implementado reformas para mejorar sostenibilidad y cobertura, las soluciones a largo plazo aún se esperan. Uno de los desafíos que tiene un modo holístico de enfrentarlo es el populismo y la corrupción. América Latina enfrenta grandes desafíos relacionados con el populismo y la corrupción. Con la creciente influencia de los líderes populistas y la persistencia de los problemas estructurales como la inseguridad y la corrupción, las regiones necesitan fortalecer la democracia, combatir la desinformación y promover un desarrollo inclusivo y sostenible, que se enfoque más a los derechos sociales, a la promoción y la búsqueda de mejores y mayores resultados, en transformar las atenciones en la justa felicidad y con una cobertura que trascienda hasta los últimos rincones de la región. Impacto de la pospandemia. En América Latina se enfrentan desafíos que dejaron secuelas de la pospandemia, como la recuperación económica, la mejora de la salud pública, la desigualdad social y la necesidad de adaptación en un mundo cambiante. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el fin de la pandemia en mayo de 2023, el virus sigue circulando, aunque con menor impacto. Esto ha dejado brechas e incertidumbres tanto en el sistema de salud como en el sistema económico, que no ha permitido una pronta y elevada recuperación por las constantes secuelas dejadas e incertidumbres por esta pandemia y su impacto generado en la sociedad. Un aspecto muy importante y de gran valor para mencionar es el posmodernismo de las políticas sociales en América Latina, el cual ha tenido una influencia significativa en las políticas sociales, marcando una transición desde una visión más estructural y estatal hacia una perspectiva más individualizada y pluralista. Esto se refleja en un enfoque que prioriza la participación social, la diversificación de grupos y la atención a las identidades culturales y sociales. En el año 2025, las políticas sociales en América Latina se ven influenciadas por el posmodernismo, que cuestiona los conceptos universalistas de la modernidad y enfatiza la diversidad y la elección. Este enfoque podrá llevar a políticas más personalizadas y enfocadas en las necesidades específicas de grupos marginados, como los indígenas, quienes están ganando mayor participación política. Al mismo tiempo, la región enfrenta desafíos como la desigualdad persistente, la fragmentación social y otros cambios que requieren una mayor profundidad en materia de desarrollo humano. Algunos aspectos claves de influencia posmodernista en las políticas sociales en América Latina son el desafío de la gran narrativa, la importancia de la subjetividad y la experiencia, la diversificación de las identidades, la participación social y descentralización, el reconocimiento de la cultura y la diversidad, el cambio en la concepción de la democracia. El desafío de las grandes narrativas. El posmodernismo y las políticas sociales en América Latina se centran en la necesidad de superar la fragmentación y el excepcionismo hacia las soluciones uniformes para construir políticas sociales que sean inclusivas, sensibles a la diversidad y que reconozcan las experiencias individuales. En este contexto, el posmodernismo puede ser una herramienta valiosa para analizar las dinámicas sociales y diseñar políticas más efectivas. Sin embargo, también es crucial evitar el riesgo de una fragmentación externa que dificulte la coordinación y la implementación de estas políticas con un alcance regional. La importancia de la subjetividad y la experiencia en América Latina, así como el impacto del posmodernismo, radica en comprender cómo las políticas sociales afectan la vida cotidiana de las personas y cómo éstas a su vez pueden transformar la forma en que se construyen y se aplican las políticas. En el año 2025, en la actualidad, la subjetividad y la experiencia se convierten en unas herramientas cruciales para
unas políticas sociales más inclusivas y efectivas. El rol de la subjetividad y la experiencia es poder entender las necesidades y experiencias individuales para construir experiencias colectivas que masifiquen y puedan generar coberturas en entornos más cercanos a la sociedad. La diversificación de identidades y el postmodernismo continúan influyendo fuertemente en las políticas sociales en América Latina. Se espera que el enfoque en la inclusión y la justicia social, con especial atención a los grupos marginados, sea una prioridad. El Plan de la Patria 2025-2031, por ejemplo, enfatiza la construcción de una sociedad justa e incluyente. La transformación política y social, la consolidación de la democracia con sus diversas dimensiones y la adquisición a las nuevas realidades sociales y económicas son claves que permiten generar diversificaciones e identidad en este postmodernismo de la inclusión de las políticas sociales a nivel de emergentes. La participación social y la descentralización en esta era postmodernista en América Latina seguirá siendo temas claves en la formulación de políticas sociales, con un enfoque en la necesidad de una mayor inclusión y la adaptación de los desafíos específicos de cada región. La descentralización, impulsada por la búsqueda de eficiencia y la participación ciudadana, se convierte en un pilar fundamental para la implementación de las políticas sociales más efectivas, que permitan una administración y una transferencia de recursos en conjuntos, con competencia a niveles del gobierno local, descentralizando aspectos importantes que permiten la participación ciudadana y promoviendo la democracia en los procesos de decisión, inclusión de los movimientos sociales y participación ciudadana. El reconocimiento de la cultura y la diversidad en América Latina está influenciado por el postmodernismo. Se manifiesta en políticas sociales que buscan integrar la pluralidad de grupos y experiencias culturales. Estas políticas, a menudo inspiradas en la interculturalidad y el pluralismo cultural de derechos, buscan no solo reconocer la diversidad existente, sino también promover la convivencia respetuosa y la desigualdad entre las culturas. Transformación en la concepción de la democracia en América Latina. Esta transformación está siendo influenciada por el posmodernismo y las políticas sociales, con una mayor atención a la diversidad, la participación ciudadana y la justicia social. Se prevé un cambio en el enfoque tradicional de la democracia, que pasa de un modelo representativo centrado en el Estado a un modelo participativo y descentralizado. La influencia del posmodernismo cuestiona las grandes narrativas y la idea de la verdad absoluta, lo que implica una mayor apertura a la pluralidad de voces y las perspectivas en la democracia. En estos cambios también se espera una mayor atención en la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de mecanismos como el diálogo social, las consultas populares y la participación de los consejos comunitarios. Se busca una mayor descentralización del poder con una mayor autonomía de las regiones y los municipios, a los que permiten una mayor adaptación a las necesidades específicas en cada comunidad. La importancia de la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la protección de los derechos humanos como pilares fundamentales de la democracia. Se promueve una mayor conciencia de la importancia de la diversidad y la inclusión en la democracia, reconociendo la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad. En resumen, la democracia en América Latina en la actualidad se espera que sea más plural, participativa, descentralizada y socialmente justa, con una mayor atención a la diversidad y a los derechos humanos. Un artículo de Nueva Sociedad nos dice que la temática de las transiciones a la democracia ha cedido lugar al problema de la crisis de legitimidad que influye la desigualdad social. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón menciona que se han celebrado elecciones presidenciales y de primer ministro en muchos países de América Latina, lo que ha puesto a prueba la democratización en la región.
El Departamento de Estados Unidos señala que la desigualdad de ingresos y riqueza dificulta el progreso de democracia. Cada uno de estos aspectos son influyentes en el deseo de una democracia justa, tomando en consideración los aspectos más cercanos a la humanidad y perspectivas que permitan llegar a las coberturas más cercanas de las regiones.